Una de las cosas importantes es la formación, lógicamente, que tiene uno a nivel familiar. Mi historia se inicia precisamente en la Sierra Madre Occidental, en un pueblo que se llama todavía La Campana, en donde vivían 800 personas, o viven 800 personas destinadas o dedicadas a lo que es la parte de la conservación actualmente de los recursos madereros, pero antiguamente se dedicaban a utilizar esa madera precisamente para diferentes procesos industriales. Esta compañía comenzó a principios del siglo pasado a trabajar en esa zona, en la compañía maderera de Durango, y en los años 30 y 40 se inicia toda una serie de cambios políticos, sobre todo en nuestro país, que llegaron a lo que fue lo que se llamó el cardenismo finalmente. Este proceso de cambio, con el presidente Cárdenas como principal dirigente del país, trajo consigo la actividad más importante que se ha desarrollado en este país desde el punto de vista de la educación. El cambio educacional hacia una educación de tipo nacionalista, socialista además, tendiente a darle la educación a todo el pueblo, sin distinciones, porque en aquel tiempo había una gran deficiencia desde el punto de vista educativo. Como consecuencia, entonces, se desarrolló todo un proceso de llevar a cabo la educación a todos los niveles del país, a todos los rincones del país. Y se crearon algunas modificaciones en cuanto a las condiciones conocidas de la Secretaría de Educación Pública. Y de esta manera aparecen las escuelas artículo 123. Esas escuelas artículo 123 tenían como objetivo que las compañías pusieran escuelas para los niños de los trabajadores que trabajaban en ellas. Y con la condición de que esta educación tenía que ser de la misma calidad que la calidad oficial de la Secretaría de Educación Pública. Como consecuencia, entonces, en estas escuelas únicamente se trabajaban, se preparaba a los niños de escuela primaria hasta el 5º grado, con el objetivo de que en el 6º grado los niños lo hicieran en una escuela federal para que tuvieran el nivel correspondiente y el certificado de la escuela primaria. Esta fue precisamente la parte muy importante de mi vida, porque mi padre y mi madre fueron los fundadores de esa escuela 123 de la compañía maderera de Durango en La Campana, en la Sierra Madre Occidental. Mi padre y mi madre se dedicaron entonces a enseñar a los niños de esta compañía, y al principio se ocupaban de los 5 grados correspondientes de la primaria, pero después mi padre, que fue el director de esta escuela, logró que hubiera mayor cantidad de maestros y que esos maestros entonces se dedicaran ya a un grupo en particular. Y de esta manera entonces se fue mejorando mucho la calidad de la educación, de tal manera que en el 9º, cuando yo tenía 9 años, había ya logrado llegar al 5º grado de primaria, y entonces la familia se dio cuenta de que necesitaban por fuerza ir a una escuela federal, y tenía que ir yo a una escuela federal, y como consecuencia entonces tuvimos que mudarnos a la ciudad de Durango, con el objetivo de que yo cursara el 6º año y tuviera entonces el certificado de primaria. Este certificado lo obtuve en la Escuela Federal Bruno Martínez, que recibió a mi papá además como maestro, porque ya mi papá ya no era maestro rural, sino que ya había logrado ir acumulando créditos para poder llegar a ser un verdadero maestro registrado en la Secretaría de Educación Pública, como maestro de primaria. Y tuve la suerte de entrar al 6º grado con una maestra excelente, que
se quedó sorprendida cuando se dio cuenta de que mis conocimientos eran iguales o mejores que los que tenía esta escuela tipo federal. Y como consecuencia, entonces nos dimos cuenta de que esas escuelas pues siempre estuvieron desarrollando una actividad extraordinaria, porque sobre todo se basaban en el trabajo de maestros con una gran vocación. Y podría decir uno realmente que era una especie de apostolado de estas personas que vivían en la provincia, y no únicamente se encargaban de la escuela primaria, sino que además tenían la obligación de alfabetizar a los padres de esos niños. De esta manera, entonces, era una actividad de verdad de un apostolado de servicio social completo. Esa es realmente la parte inicial de la escuela primaria. Ahora, ya en Durango, la escuela secundaria la hice en el Instituto Tecnológico de Durango, que se acababa de crear como parte del Politécnico, y en ese Instituto Tecnológico entonces existía la escuela vocacional, pero antes la escuela prevocacional, de tal manera que desde la primaria entraba uno a la prevocacional y sabía uno que tenía que estar ahí cursando la vocacional para poder llegar al Politécnico que estaba en la Ciudad de México. Y ese fue de gran importancia porque este fue el primer tecnológico del país, pero nacieron rápidamente nuevos tecnológicos que permitieron que el Politécnico se enriqueciera con todos los estudiantes de provincia. Esos estudiantes de provincia entonces pues ya terminaban la primaria, la secundaria, la vocacional, y tenían todos que venir a las escuelas del Politécnico a hacer los estudios profesionales. Varios. El más importante creo yo que fue la especie de doctrina de lo que fue el cardenismo desde el punto de vista educativo. Es decir, se trataba realmente de formarnos no únicamente con conocimientos en el sentido estricto de la palabra, sino también como parte de una sociedad cooperativa en la cual todos teníamos una misión, desde los niños hasta los adultos. Eso fue de gran importancia porque nos permitió tener entonces toda una serie de valores nacionalistas de servicio comunitario. Y ese espíritu se mantuvo durante muchísimos años. En mi caso todavía lo tengo como una parte básica de mi preparación, con base en esta época, en lo que eran las condiciones de vida en esta época. Son varios. Yo creo que el más importante es precisamente el valor de lo que es la honestidad. Otro de esos valores es posiblemente lo que es el servicio a los demás. Lo que es otro valor importante es el de unión familiar, como base precisamente de lo que es la sociedad mexicana. Y también una parte muy importante es el valor que nos inspiraron nuestros padres para poder llegar a tener sobre todo una alta autoestima y sobre todo llegar a entender que todos podemos llegar al éxito si nos lo proponemos, sin claudicar de los principios básicos que cité. Posiblemente el inicio lo tuvimos precisamente en esa escuela de artículo 123 en la Campana, en el campo, ¿cómo se llama? En el campo maderero. Porque en ese tiempo se llevaban a cabo toda una serie de actividades escolares en donde dos eran los más importantes. Uno, lo que eran las excursiones que eran organizadas por la escuela para ir a diferentes partes alrededor de la ciudad, perdón, de la Campana, del lugar, y conocer la naturaleza. Teníamos toda la escuela una excursión anualmente con mi papá.
Otra cosa muy importante, de gran valor en este caso, fue el hecho de vivir dentro de la naturaleza, precisamente. ¿Sí? Y esto pues lo hace a uno, lo marca a uno para toda la vida. Eso es el lugar en donde uno vive, en donde uno tiene los principales años de conocimientos, que son los de la infancia. Entonces, esta vocación hacia la geología yo la descubrí posteriormente, cuando entré a la escuela, digamos a la ESIA, a tratar de estudiar arquitectura, porque yo quise estudiar arquitectura. Yo pensaba que era mi vocación la arquitectura, y llegué a inscribirme a la escuela y desgraciadamente ya no había cupo en arquitectura cuando llegué a inscribirme. Y entonces el señor Faz, que era la persona que se encargaba del registro de los nuevos estudiantes, nos dijo a mí y a otro compañero que ya no había lugar, pero que podíamos entonces inscribirnos en cualquiera de las demás carreras que tenían todavía cupo, y que en la inteligencia de que si se formaba un nuevo grupo con 30 personas que quisieran estudiar arquitectura, a lo mejor se abría, y que de esa manera entonces nos avisaban para que nos cambiáramos de grupo. Pero tuve yo pues la gran suerte de tener un maestro extraordinario. El maestro Gilberto Hernández Corzo, hermano de quien había sido el director del Politécnico. Él no era geólogo, ni era ingeniero tampoco. Él era maestro de escuela primaria que se había inscrito en la normal superior para llevar a cabo toda una serie de estudios de especialización en lo que era la parte de ciencias naturales, y en donde estudiaban ellos en la escuela normal superior geología. Él fue el maestro que tuvimos en esas condiciones de inscripción en el área de geología. Desde la primera clase nos dimos cuenta que era un maestro especial. ¿Por qué? Porque él no era profesional de la geología, pero sabía geología. De tal manera que, como él era maestro de profesión, eso sí, de formación, entonces él nos contaba la geología. Era un cuento, un verdadero cuento. Ese cuento lo llevaba cuando teníamos clase a utilizar el dibujo, porque no existían todos los medios que ahora tenemos de proyecciones, etcétera, de tipo de difusión o de preparación que se tienen en nuestros días electrónicos, ¿no? En ese tiempo simplemente llegaba él con una caja de gises de diferentes colores, y conforme iba él narrándonos los temas de la geología, iba haciendo dibujos en el pizarrón. Al final de cada clase, el pizarrón era un paisaje. Esto fue realmente muy impresionante, pero había una cosa muy importante además, que él nos sacaba de excursión frecuentemente. De esa manera, en ese primer año, conocimos la parte de la Jusco, conocimos la parte correspondiente a varios lugares del estado de Morelos, ¿sí? De tal manera que ahí fue donde me di cuenta de que ese amor al campo que había tenido de niño con mi papá se representaba perfectamente en lo que eran las prácticas escolares allá a nivel profesional. Y de ahí nace mi vocación por la geología. Sí, he tenido el cuidado de guardar, por así decirlo, con mucho cariño, algunas muestras tanto de rocas como de minerales que me permitieron llevar a cabo cierto tipo de proyectos en donde esas rocas fueron importantes. Eso desde el punto de vista de materiales que fueron útiles, pero junto con eso, lógicamente, está todo el material que se utilizó para poder llegar a resolver esos problemas que teníamos.
y no únicamente en el sentido de la parte de los fósiles y los minerales y las rocas, sino también desde el punto de vista de lo que son los antecedentes bibliográficos. Aquí están todos los materiales realmente que utilicé en lo que fue mi preparación hasta nivel de posgrado. Cuando hablamos del nivel de posgrado me refiero a los trabajos que efectué del 63 al 67 en Francia para poder lograr el grado de doctor. Todos esos materiales también que utilicé para hacer mis tesis allá, pues fueron realmente de gran importancia para poder conservarlos, traerlos aquí a México. Y fue el inicio posiblemente de esa colección de libros, de ese acervo bibliográfico tan importante. Porque en Francia si algo aprendí fueron dos cosas. Primero, que el método de memorización que seguíamos en la escuela en México es importante, pero no es lo más eficiente. Y en Francia, si algo aprendí de eficiencia fue precisamente hacer resúmenes de lo que los maestros nos exponían en clase. Una práctica que tienen todos los estudiantes en Francia, que tenían al menos en aquel tiempo todos los estudiantes de Francia. Todos ellos lo que hacían era llegar al salón de clase, escuchar al maestro, tomar notas e inmediatamente salir a la biblioteca a pedir los libros que había recomendado el maestro para poder redactar cada quien sus resúmenes. Esto nunca lo habíamos hecho nosotros en México. ¿Sí? Bueno, pues para mí ha sido uno de los grandes descubrimientos realmente, de que existe una manera de aprender con cierta facilidad o con una mayor facilidad que utilizando únicamente la memoria. La memoria existe y qué bueno que exista y qué bueno que tenga una buena memoria, pero es mucho mejor razonar y tratar de asimilar el conocimiento a través de lo que es la escritura. Y esto es la primera ventaja. Pero para poder hacer esos apuntes, no únicamente se tenía que mostrar lo que nos decía el maestro, sino apoyarlo por medio de los libros. Y ahí aprendí la segunda parte importante, creer los libros. Porque llegábamos a la biblioteca, pedíamos los libros que el maestro nos había recomendado para el tema correspondiente, y con base en eso teníamos que apoyar nosotros nuestra redacción. De tal manera que cuando escribíamos nosotros nuestro resumen de la clase, pues entonces ya habíamos realmente asimilado el conocimiento correspondiente. Y entonces se da uno cuenta del gran valor que tienen los libros, y por eso es que comencé a traer, cuando ya regresé a México, pues traje dos, ¿cómo se llaman?, baúles metálicos llenos de libros, de los libros que había podido comprar en Francia, y que son el inicio de lo que es realmente el acervo del que estamos hablando. Cuando fui pasante precisamente de la ESIA, de la carrera de ingeniero geólogo, entré a trabajar en el Consejo de Recursos Minerales No Renovables, una institución que ya no existe ahora como tal, pero que se convirtió a través del tiempo en lo que actualmente es el Servicio Geológico Mexicano. En ese Consejo de Recursos Naturales No Renovables tuvimos muy buenas experiencias, sobre todo desde el punto de vista de la formación de los recién formados pasantes. Y ahí tuve la suerte de poder desarrollar junto con otros compañeros algunos proyectos, y uno de ellos fue el que sirvió de base para mi titulación, para hacer mi tesis profesional. Eso es en el Consejo de Recursos Naturales No Renovables. Tuve mención honorífica, y eso me valió precisamente que me seleccionaran a nivel nacional para representar a México en Nicaragua,
en el primer trabajo que tuvimos a nivel internacional. Gracias a que el presidente López Mateos, cuando hizo un viaje por Centroamérica, en Nicaragua le pidieron que por qué no enviara una brigada de geólogos que hicieran unos trabajos de inspección de unos yacimientos de tungsteno y molibdeno. Y esa fue la primera experiencia internacional. Y tuvimos éxito también, y de ahí entonces ya se facilitó el hecho de que pudiera ir a estudiar a Francia. Sí, eso fue una buena experiencia. Después ya de regreso a México, después de hacer el doctorado, entonces entré a trabajar al Instituto Mexicano del Petróleo y tuve la suerte de poder crear ahí un método de trabajo especial que se aplicó perfectamente en lo que fue la exploración de zonas petroleras en nuestro país. Este fue un gran éxito, de tal manera que posteriormente fui el primer jefe del departamento de palinología y geoquímica del petróleo en el Instituto Mexicano del Petróleo. Pues casi todos los materiales importantes con los que trabajé desde el punto de vista de los análisis que se hicieron en el Instituto de la Hulla, en Lille, en el norte de Francia. Ahí tuve la suerte de que el Consejo de Recursos Minerales me enviara muestras del carbón mexicano que estudié allá como tema de tesis doctoral. Y estudié entonces todas esas muestras, y tengo todavía aquí en la biblioteca, tengo las láminas delgadas de carbón, tengo las láminas palinológicas de lo que son los diferentes materiales que constituyen esos carbones mexicanos. Porque son las evidencias realmente de lo que uno hace, y tiene uno que utilizarlas para demostrar que efectivamente se ha trabajado, y que a lo mejor esas muestras pueden en un momento dado justificar el trabajo que uno hizo. Entonces, gran parte de ese material está aquí. Afortunadamente tuve la oportunidad de traérmelo desde Francia, y pues forma parte de lo que es el acervo. Posiblemente muchas de estas muestras ya no son útiles. ¿Por qué? Porque ya pasaron 50 años casi. Entonces, después de 50 años, estos materiales se echan a perder, o mejor dicho, se degradan. A lo mejor algunos todavía sirven, pero quizá de cualquier manera es la evidencia de que se trabajó bastante. Cuando llegué en el 1967 a México, tuve la suerte, después de muchos problemas, de entrar a trabajar al Instituto Mexicano del Petróleo, como ya lo cité. Y al mismo tiempo, como yo fui uno de los 2 primeros geólogos del Politécnico que obtuvieron el doctorado, entonces pues teníamos un cierto prestigio y un reconocimiento por parte de los egresados del Poli. Y además, como gran parte de las labores de relaciones exteriores del Politécnico, que nos permitieron obtener una beca para ir a estudiar a Francia, las desarrolló después decano del primer decano del Politécnico, precisamente el doctor Ortiz de Zárate. Para él fue un gran triunfo el que nosotros hayamos logrado esos doctorados. De tal manera que siempre él estuvo pendiente de nosotros, de los que habíamos obtenido el doctorado. Sobre todo cuando él logró pues, resolver muchos problemas que impedían que nosotros nos fuéramos a estudiar. Cuando regresamos, entonces el mismo doctor Ortiz de Zárate sabía que se requerían
nuevos maestros en el Politécnico, en el área de geología. Él fue una de las primeras personas que nos recomendó que, bueno, podíamos remunerar un poco al Politécnico de lo que él había hecho por nosotros, dando clases. Y yo comencé en 1969 haciendo lo que antes se llamaba méritos para poder ser maestro del Politécnico. Porque al menos en el área correspondiente de Ciencias de la Tierra no era fácil llegar a tener la titularidad ahí como maestros. De tal manera que desde 1969 hasta el 72 obtuve entonces el registro como maestro. Y esto fue muy importante. ¿Por qué? Porque trabajamos gratis 3 años, más o menos. Pero la satisfacción fue mucha. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de que, si bien como investigadores habíamos tenido éxito al haber logrado el doctorado y comenzar a trabajar sobre esos temas en México, ese éxito no era tan grande como el de ser maestro. En mi caso en particular, como ustedes recordarán ahorita, yo he vivido siempre dentro de un ambiente académico en mi casa. De tal manera que siempre he buscado la manera de ser un buen maestro, como, pues a veces hasta imitando a los maestros buenos que tuve en algunas cosas. Y eso me ha valido la pena en el sentido de que trato de cumplir lo mejor que puedo con los programas académicos, y creo que le pongo un poquito más en lo que se refiere a lo que es el trato con los alumnos. Les exijo mucho, pero también creo que les doy bastante en cuanto a lo que es la preparación y sobre todo en lo que es la formación de ciudadanos, porque el objetivo de un maestro no es únicamente transmitir conocimientos, sino también formar individuos, y en este caso ciudadanos útiles al país. Entonces, esto fue una experiencia formidable, sobre todo no con el desarrollo, sino más bien con la participación en prácticas geológicas en el campo mexicano, que para muchos estudiantes siguen siendo las mejores prácticas que se han dado en la escuela. Pues permanecí porque, como dije hace rato, tuve muchos reconocimientos y creo que es muy agradable formar esas personas que cité hace un momento desde que son jovencitos, desde que llegan a la escuela. Yo he tenido predilección por enseñarles a los que llegan hasta ahora geología, cuando llegan a la ESIA, pero también tengo asignaturas que son del final de la carrera, y yo me doy cuenta si tuve éxito o no lo tuve. ¿Por qué? Porque los ve uno a los alumnos desde que llegan, quiénes son, cómo aprenden, si no aprenden, y cuando ya salen, entonces da uno cuenta de que la labor ahí está, es decir, que ha tenido uno éxito. Desde el punto de vista como maestro, creo que una de las cosas muy importantes es que, como yo trabajaba al mismo tiempo también en el Instituto Mexicano del Petróleo y también tenía éxitos allá en cuanto a los logros de la investigación, de ahí que obtuve precisamente la medalla Lázaro Cárdenas gracias a esos logros, pues esto me hacía realmente una persona que necesitaba demostrar que eso, aparte de la investigación, no era únicamente abstracta, sino que tenía una parte práctica muy importante en el sentido de que todo los resultados nuevos en el IMP los transmitía inmediatamente a los alumnos. Los alumnos estaban muy bien informados de todos los adelantos que se tenían en el IMP como una institución de apoyo a petróleos mexicanos, sobre todo. Ese fue uno de los grandes logros desde el punto de vista académico. Ahora, desde el punto de vista administrativo,
pues tuve la suerte de tener diferentes puestos, desde jefe de carrera hasta subdirector y finalmente director general de todas las ESIAs hasta el año 1986. Y en esos puestos, pues creo que hice una buena labor en el sentido de modificar y adaptar muchas de las condiciones que tenía la docencia y la investigación en la escuela a nuevos métodos que no fue fácil de implantar, pero que finalmente en nuestros días tienen aplicación, por así decirlo, y reconocimiento. Yo creo que el primer logro de gran importancia fue crear un método de trabajo que se llama precisamente el método palinoestratigráfico en la exploración petrolera. Este método palinoestratigráfico fue creado por mí por necesidad, porque no existía absolutamente nada en México, o muy poco realmente, en cuanto a metodología de exploración utilizando la palinología, una disciplina que aprendí precisamente en Francia y que allá comenzaba y que pues me di cuenta de que sus aplicaciones fueron y son muy grandes, pero requerían una metodología para poder llegar a establecer esas condiciones. Lo hice y tuve un gran éxito precisamente. Entonces, este sería el primer logro. El segundo logro fue que con base en estos resultados se pudo crear el Departamento de Palinología y Geoquímica del Petróleo en el Instituto Mexicano del Petróleo. Y me nombraron, yo fui el primer jefe de ese nuevo departamento del Instituto Mexicano del Petróleo, que estuvo trabajando pues hasta hace unos cuantos años con una gran intensidad en el sentido de lo que fueron las orientaciones de la exploración petrolera de petróleos mexicanos en el Golfo de México. Ese sería el segundo. El tercero fue el haber sido seleccionado para poder representar a México en el trabajo de exploración oceanográfica en el barco oceanográfico Glomar Challenger, un barco que tenía como objetivo el explorar todos los pisos oceánicos en los diferentes mares y océanos de la Tierra. Y en ese tiempo me tocó participar en el estudio de lo que fue el origen del Golfo de California. Es decir, cómo se formó ese Golfo de California cuando la península comenzó a desplazarse y separarse del continente. Eso fue muy importante. ¿Por qué? Porque el barco oceanográfico podía entonces perforar hasta el piso oceánico, tomar las muestras del piso oceánico, analizarlas ahí mismo en el barco, y después se complementaban los estudios ya en la parte de la Universidad de San Diego principalmente. Pero esas muestras podían ser tomadas para todas las universidades del mundo. Fue entonces una gran labor, mucho trabajo, cierto, pero de una gran responsabilidad y una gran representatividad desde el punto de vista internacional. Ese sería el tercero. Después de esto, pues vinieron muchos logros, porque ese mismo método palinoestratigráfico fue aplicado para hacer estudios de la Sierra Madre Oriental. Y ahí encontramos entonces toda una serie de datos que hicieron que cambiara por completo la idea, o mejor dicho, la hipótesis sobre el origen de la Sierra Madre Oriental. Y este método entonces pues permitió no únicamente establecer esos cambios, sino también aplicarlos en lo que es la hipótesis que tengo yo sobre el origen del Golfo de México, cómo se formó, cuándo se formó, por qué se formó, y eso pues sería el cuarto o el quinto logro importante. Bueno, esto yo lo veo más bien como, no como un logro, sino más bien como todo ese tipo son distinciones más bien. Cierto, están basadas en logros, y posiblemente, hablando de este tipo de distinciones, las dos más importantes son
la distinción que me hicieron los alumnos, precisamente nombrándome precisamente el profesor, el profesor distinguido de la escuela. ¿Por qué? Porque eso muestra que el proceso docente directamente es de gran importancia, ¿sí? Pero no únicamente eso, sino que después vino el reconocimiento ya de los profesionales egresados de la ESIA que me hicieran a través del reconocimiento internacional de lo que es un maestro distinguido a nivel internacional. Esos son los logros más importantes, perdón, no los logros, las distinciones más importantes a partir de los logros tanto en la docencia como en la investigación. Los estudios que efectué en Francia para obtener el doctorado estuvieron basados sobre todo en el análisis palinológico y petrográfico del carbón de Coahuila. Estos métodos, sobre todo el palinológico, no era conocido en México, y como consecuencia entonces fue para mí un gran descubrimiento de una nueva ciencia que se está aplicando apenas en sus inicios en el mundo, la palinología. Fue realmente apasionante el poder conocer esta ciencia porque no se trata únicamente de aplicaciones puntuales, sino de aplicaciones muy generales que van desde el conocimiento de lo que es la materia orgánica diseminada en las rocas sedimentarias, sino hasta lo que es el material aún que llega a la Tierra por medio de los meteoritos. Una de las aplicaciones muy importantes que tiene la palinología está relacionada sobre todo con el estudio de los materiales que se encuentran en la atmósfera y que son alérgicos o alergógenos y que están constituidos principalmente por materia orgánica. De ahí nace precisamente esta ciencia que se llama palinología, el estudio de las partículas orgánicas que se encuentran en diferentes materiales desde la atmósfera hasta las rocas. De tal manera que se divide en dos grandes grupos que corresponde a lo que es la neopalinología, o sea, cuando se trata de materia orgánica reciente, bueno, actual más bien, y lo que es la paleopalinología, que corresponde a lo que son estos tipos de materiales, pero que se encuentran diseminados en las rocas sedimentarias. De tal manera que una de las cosas importantes de la palinología es que tiene un enorme rango de aplicación a nivel de todo el conocimiento científico, por así decirlo. Si hablamos precisamente de lo que es la neopalinología, pues tiene sus aplicaciones sobre todo en lo que es el estudio atmosférico, el estudio de la atmósfera, para determinar esas partículas como el polen, las esporas que se encuentran ahí y que las respiramos y nos originan reacciones alérgicas. Además, se estudia lo que es el polen, por ejemplo, que se encuentra en las mieles. Tiene una gran aplicación la palinología en la determinación del tipo de polen que tiene una miel y que le da ciertas características a esa miel. El precio de la miel generalmente está basado en esas características, que pueden ser en algunos casos características que originan también que las mieles sean alérgicas, es decir, que originen reacciones en el cuerpo humano. Pero en otros casos el polen que contienen les da una característica muy importante en cuanto a la calidad nutritiva o nutricional de esa miel. Entonces hay un gran trabajo en el caso de la aplicación de la palinología en estos casos. Otras de las aplicaciones están de manera más puntual en lo que corresponde a la paleontología, es decir, lo que es el tipo de organismos que viven que vivieron y que se encuentran ahora registrados como fósiles en las rocas sedimentarias. Se encuentran entonces desde rocas del Criptozoico, es decir, rocas en donde los fósiles no son visibles a simple vista, no se pueden determinar a simple vista, restos precisamente de esos organismos que vivieron ahí. De tal manera que los restos más antiguos los podemos encontrar en rocas que tienen casi 3.500 millones de años.
¿sí? Y que están relacionados con los primeros organismos que existieron en esos océanos en la Tierra. De tal manera que se ha utilizado mucho la palinología para poder determinar el inicio evolutivo de los organismos en la Tierra. Lógicamente, si es capaz de determinar estas características en rocas que se llaman precámbricas, o sea, muy antiguas, pues también permite entonces ir determinando esos mismos tipos de organismos que aparecen en rocas mucho más recientes. Como consecuencia, la palinología es una parte de la paleontología y de la geología que permite establecer con cierta precisión, a veces con mucha precisión, lo que son las edades de las rocas que los contienen. Y podemos tener aplicaciones entonces desde lo que son las condiciones del carbón, como el caso en que yo lo utilicé para conocer las características del carbón mexicano en lo que corresponde a la parte de Coahuila. Se encuentra también en lo que corresponde a lo que son los procesos evolutivos, es decir, cómo han ido evolucionando los organismos, tanto animales como vegetales, a través del tiempo. Porque en esas rocas no únicamente se encuentran organismos completos, sino a veces únicamente órganos, o se encuentran partículas de esos órganos, de esos organismos, que se pueden identificar. Y entonces se puede determinar en qué ambiente se encontraba el depósito de esos sedimentos que dieron origen a las rocas sedimentarias. Y como cité hace rato, se encuentran en condiciones, sobre todo desde el punto de vista de ver si los meteoritos que caen en la Tierra contienen o no restos orgánicos. Es decir, si provienen de tiempos en donde existió un cierto tipo de organización en los diferentes tipos de meteoritos, principalmente en los que son precisamente de tipo terroso, que no son metálicos como la mayor parte que conocemos aquí en México. Entonces, se han podido encontrar ciertas estructuras que se han podido relacionar con ciertos organismos, pero no hay manera de demostrarlo. Pero al menos se han hecho los intentos correspondientes para poder llegar a conocer esas características. De tal manera que esta ciencia pues tiene una enorme aplicación, es sumamente, ¿cómo les diré?, versátil en ese tipo de cosas. Y esto nos llevó, o al menos me llevó a mí, a lo que es precisamente el conocimiento de lo que es la micropaleontología o paleomicrontología. ¿Por qué? Porque la mayor parte de esos organismos se pueden clasificar en dinoflagelados, se pueden clasificar en lo que son acritarcas, se pueden clasificar en lo que son, dejen ver qué más aquí, en algunos casos de fragmentos de diatomeas, fragmentos de foraminíferos, de diferentes grupos de organismos que existieron y que existen también microscópicamente en los océanos modernos. Y todo esto nos lleva pues a lo que es la historia de la Tierra. Y esta historia de la Tierra pues aquí está mostrada por todos estos libros que ven ustedes aquí de geología histórica se llama, en donde se puede ver cómo el interés de conocer la historia de la Tierra pues está marcada en este libro que ven ustedes aquí, que es el más antiguo que tengo aquí en la colección, que es de 1896, este libro que está aquí, que se llama Historia de la Tierra precisamente. Pero seguramente que ya ese interés por conocer la historia de la Tierra ya era mucho más antiguo todavía que esto que tenemos aquí. Pero este es el libro más antiguo que tengo dentro de este capítulo tan importante que me ha tocado precisamente desarrollar en la escuela desde el punto de vista académico como catedrático de esta asignatura, que es geología histórica. Y esa geología histórica tiene una gran ventaja, que ocupa todos los conocimientos generalmente que se tienen sobre las ciencias de la Tierra, desde la geología física, que corresponde a toda esta parte que ven ustedes aquí, desde lo que es la geofísica también, en esta parte, y lo que se tiene relacionado con lo que es la geoquímica, es decir, está relacionado todo esto no únicamente con partículas de organismos, sino también con sus representaciones químicas que se encuentran dentro de los mismos. ¿Por qué? Porque en algunos casos no se encuentran los fósiles como tales, como estamos generalmente acostumbrados a verlos como partículas, sino que están representados aún por moléculas, ¿sí?, que existen dependiendo de la composición química de los organismos. Eso está relacionado precisamente con esta ciencia que se llama geoquímica y que se aplica
de manera muy clara en lo que es la evolución de los yacimientos petroleros. Mejor dicho, la evolución del petróleo en los yacimientos petroleros. Y de esta manera, pues entonces, vean ustedes, se parte de datos que son aparentemente extraños a la geología y que nos llevan directamente a la geología y sobre todo a la cuestión de aplicación de este tipo de estudios. Esto fue lo que originó que creara yo lo que se llama el método morfotectónico estratigráfico y también el método palinoestratigráfico correspondiente. Este método fue creado en el Instituto Mexicano del Petróleo en 1975, pero los estudios comenzaron desde 1972 aproximadamente. Y aquí están precisamente esto, conservo con mucho cariño estos planos y el texto correspondiente a la creación de este método. Esto permitió por primera vez utilizar la palinoestratigrafía en México con objetivos petroleros y determinar entonces la distribución de esa materia orgánica que origina precisamente el petróleo. Se puede perfectamente reconocer y no únicamente reconocer, sino cuantificar para poder también tener una idea en cuanto a lo que son las magnitudes de los yacimientos petroleros que se conservan ahí. En este tenor, pues aquí también conservo todavía, entonces, las láminas que fueron utilizadas para desarrollar mi tesis del estudio del carbón de Coahuila. Esto lo hice en la Universidad de Lille, en Francia. Aquí están entonces estos recuerdos, posiblemente muchas de ellas, si no es que casi todas ya no sirvan, porque el montaje estaba hecho en ese tiempo únicamente con glicerina, perdón, con gelatina glicerinada, ¿sí? Y esos materiales pues ya tienen 50 años casi, y ya pues casi seguro que no funcionen en su totalidad. Esas son esas que tengo ahí arriba. En este lugar se encuentran todos los cursos que he impartido en la ESIA, correspondientes a diferentes asignaturas que me ha tocado en suerte ¿cómo se llama? Presentar a los alumnos. Estos cursos están en transparencias, de tal manera que son miles de transparencias que están aquí, que me tocó precisamente copiar, precisamente hacer las transparencias, ordenarlas, en fin, tener los cursos completos de Geología 1, de Geología 2, de Estratigrafía, de Sedimentología, de Geotectónica, de Geología Histórica, de qué más, de Geología de México. Todos estos cursos que he impartido en la escuela están aquí representados. Y eso muestra en gran parte la evolución pues, de la escuela en este aspecto, ¿sí? Lógicamente estos cursos ya no se utilizan, estas transparencias ya no se utilizan, pero pues tengo hasta un equipo que corresponde precisamente, que me sirve para poder copiarlas. Ahí están, el equipo que está ahí. Ahora se utilizan entonces lo que es el proyector, el cañón con la laptop, etc. Pero de cualquier manera, lo que es importante es que este material sigue siendo utilizable dependiendo de las necesidades que se tengan, porque mucho material pues es básico para cualquier asignatura. Entonces este material no se puede sustituir y como consecuencia pues entonces se utiliza todo este material. Eso también entonces creo yo que es importante para la escuela tenerlo como un ejemplo y también como un material que puede ser reutilizado. Bien, desde el punto de vista de las tesis que se encuentran en esta colección o en este acervo, hay algunas que me tocó en suerte dirigir, pero la mayor parte son donaciones de exalumnos que se han titulado y que, bueno, tienen pues creo yo, el gusto de que conserve uno sus materiales y que los pueda uno utilizar posteriormente. De tal manera que aquí no únicamente hay las que corresponden a las que he dirigido de licenciatura, sino que hay también regalos de los alumnos, de los exalumnos, y también
algunas tesis que me regaló el ingeniero Ortiz Asiaín antes de morir, y con mucho gusto les guardé aquí. Esas son de licenciatura únicamente, pero también tengo allá algunas que son de maestría y doctorado. Pues el primer dato importante que puedo citar es que cuando uno va formando este tipo de acervos, nunca se da uno cuenta, o mejor dicho, nunca se percibe uno realmente cuál es la magnitud que presentan. Pero ya cuando se ve en total todo este material, pues se da uno cuenta de que pues es importante en cuanto a cantidad. Y si a eso le agrega a uno la calidad, puesto que uno lo hizo a través del tiempo con sus gustos, pues entonces adquiere una importancia todavía mucho mayor. Pero lo más importante en este caso es por qué considero que es importante que el Politécnico lo tenga. Pues primero porque es una gran cantidad de información que se tiene aquí. Una información que puede ser útil para cualquier persona que se interese en los diferentes temas que están aquí representados. No únicamente alumnos, ni únicamente maestros de la escuela, sino que puede ser abierta a cualquier persona que se interese. Hablamos hace rato, por ejemplo, que hay artículos, hay toda una serie de informaciones relacionadas aún con medicina. Entonces esto puede interesarle aún a los médicos, aunque aparentemente tengan muy poca relación con la geología. Pero no únicamente es eso, sino que hay otros temas además que están interrelacionados, y como consecuencia entonces pues esto puede ampliar muchísimo más la zona de consulta, que es lo que me interesa a mí que tenga. Porque un acervo, un conjunto de libros no tiene ninguna importancia mientras no sean útiles. Es decir, lo que es importante es que se pueda utilizar todo este material. ¿Cómo? Consultándolo. Dirán a lo mejor que como se trata ya de material impreso, que ya no tiene importancia ahora con las nuevas tecnologías. Y yo creo que no. Yo creo que existe siempre una gran riqueza en esos materiales, en donde está ese material que nos puede servir para enriquecernos. Pues yo creo, por otra parte, que es importante sobre todo para las personas que se dedican a describir lo que son las diferentes instituciones politécnicas. Yo creo que existe muy poca historia difundida en el Politécnico mismo de lo que son las riquezas que tienen las diferentes escuelas. Hay algunas que sí lo han hecho, otras creo yo que no, porque no hay acceso a esa información. Pero eso puede servir entonces para personas que se dediquen a la historia del Politécnico, a tener algunas bases en cuanto a cómo se llevó a cabo esa evolución del Politécnico. ¿A partir de qué? ¿Con quiénes? ¿Para quiénes se hizo todo esto? Entonces creo yo que es importante para la historia misma del Politécnico el tener esta información dependiendo del interés de cada escritor. Junto con lo que es el acervo bibliográfico, también estoy donando lo que corresponde a todo lo que es la parte de muestras, tanto de rocas como de minerales, como de fósiles, ¿sí? Y vamos a ver dentro de un momento también la donación de todos, son más de 1000 videos de ciencias de la Tierra, que esos pueden ser también tanto para la docencia como para la consulta de los estudiantes, de los maestros y de todo el mundo que quiera consultarlos. En esta colección que tenemos, que está aquí presente, se tiene toda una serie de películas, de videos que corresponden a las ciencias de la Tierra. Son videos que están en formato VHS, y este formato entonces permitió más bien, pues tener una muy buena reproducción de las imágenes en su tiempo. Existen aquí más de 1000 diferentes videos, tanto en colecciones independientes como en videos aislados que fueron reproducidos.
Estos están relacionados con lo que corresponde a la parte de la oceanografía, la parte del cosmos, toda esta parte, toda la serie de Cousteau, por ejemplo, la serie correspondiente al planeta viviente, lo que son toda la serie de National Geographic, lo que corresponde también a la serie correspondiente a lo que es Discovery Channel. De esta manera que con esto pues, se puede complementar mucho en lo que corresponde a los cursos. Pero también hay algunos videos que son tomados, que tomé directamente de la televisión y que fui entonces grabando para poder tener pues, un acervo grande de información, aún de lo que corresponde precisamente a la parte de la astronomía y lo que son los adelantos de la diferente tecnología que se ha ido utilizando a través del tiempo para el conocimiento del cosmos. Y aún tengo toda esta colección también de películas que son películas, la mayor parte de ellas premiadas, que pueden ser utilizadas en una escuela como un videoclub, para que se tenga una idea de lo que es la historia del cine y su reconocimiento, aunque las condiciones han cambiado últimamente, aún en lo que corresponde a los tipos de cine que se están viendo actualmente en el mundo, por así decirlo. Entonces, pues estos son también parte de esa donación que está disponible para el Politécnico, y en este caso para el área de Ciencias de la Tierra, de la ESIA, Ciencias de la Tierra.